Construyamos Victoria, la comuna que soñamos. Hoy día traemos ante ustedes, queridos victorienses, eh, algo que hemos tratado de encabezar bajo el título que dice Entendiendo los tiempos en Chile. Esta va a ser una serie de programas, por lo tanto le hemos puesto el número 1. Esperamos darle algunos puntos de referencia para que usted pueda apreciar desde un punto de vista de un análisis de los hechos que están aconteciendo en nuestro país y que evidentemente van a afectarnos a nosotros, los habitantes de nuestra comuna, en este caso Victoria, nuestra querida comuna. Lo primero que recomiendo a los victorienses de la frontera como gente de valor es que frente a los acontecimientos nacionales y comunales nos acostumbremos a realizar un pensamiento crítico desde el punto de vista del análisis. Lo primero que se hace necesario para ejecutar un pensamiento crítico es que debemos someter los hechos políticos y sociales y también los económicos a preguntas de carácter personal, pues detrás de toda acción y principalmente la política hay intenciones que no siempre se encuentran con claridad y la que en la política mañosamente se encuentran escondidas, pues los efectos muchas veces nos afectan negativamente y no nos dan los avisos correspondientes, por decirlo de alguna manera descriptiva. Debo decir, queridos victorienses, que como decimos los historiadores, debemos hacer hablar los hechos y principalmente en torno a los objetivos que quieren conseguir la clase política. Tres interrogantes que nos pueden servir entonces para ello. ¿Cuáles son ellas? Veamos. Estas son preguntas que nosotros debemos someter a aquellos fenómenos que están ocurriendo ante nuestra vista y esta interrogante debe ser respondida por nosotros mismos. ¿Cuál es el problema que se busca solucionar? Eso es lo que en investigación se llama el planteamiento del problema. Otra pregunta, ¿a quién o quiénes se benefician o se beneficia? Esos son los resultados que uno o la persona quiere desear. Y la tercera, ¿cómo me afecta a mí o a la comuna o al país? Apliquemos breve y muy simplemente esta estrategia social de pensamiento en profundidad por medio de los puntos antes señalados a la situación sociopolítica nacional y comunal imperante en estos últimos meses. Planteamiento del problema o el contexto en que se está realizando la pregunta que nos hacemos. Se había logrado convencer básicamente a los chilenos que el sistema de mercado imperante iniciado en el gobierno militar, que podemos llamar la época de implementación del modelo por los pertenecientes a la Escuela Económica Liberal, y posteriormente la concertación y por los dos gobiernos de Piñera, habían dado como resultado un excesivo enriquecimiento del gran capital financiero nacional y extranjero. Ustedes lo han podido apreciar, ¿verdad? Como evidencia de ellos se veía con asombro las jugosas ganancias de las ISAPRES, hoy están en crisis, usadas por sectores pudientes y de clase media, en contraste con FONASA. La gran mayoría se encuentra allí, que son más o menos el 70% de los trabajadores y de las personas que viven en nuestro país. También, por otra parte, se encontraban las no menos jugosas ganancias de los administradores de las AFP, que contrastan con las más que miserables jubilaciones que entregan. Esta situación que pudo haber tenido una solución, pero frente a la insensibilidad de los políticos, tanto de la concertación como de los gobiernos de derecha, que se preocuparon más de las ganancias del capital que de la parte social, y también muchos de estos políticos sucumbieron a las coimas e intereses particulares, por lo que atender a las demandas sociales de un poco menos de un tercio de la población de Chile se postergaron frente a la desilusión del sector más pobre y asalariado del país y que buscaba participar en la riqueza
y se vio marginado. Ese es el contexto del problema. ¿Cuál es la solución? Hoy existen dos formas desde el punto de vista de las ideologías políticas y económicas con respecto a administrar, valga la redundancia, sociopolíticamente un país. El primero es el que vivimos desde 1973, como ya dijimos, hasta mediados de 2022, o sea, del año pasado, una política socioeconómica de libre mercado que básicamente sustenta un Estado muy reducido y un sector privado muy participativo que funciona económicamente bajo el libre juego de la oferta y de la demanda. El segundo es el que estamos ahora, no hace todavía un año, pero vemos ya sus efectos. Es el llamado progresismo del socialismo de la nueva izquierda del siglo XXI, en el que comenzamos a navegar, con el cual se busca una solución al problema en lo económico. Buscar una distribución equitativa del ingreso, en lo político, su objetivo, según otras experiencias similares, es instaurar la existencia de un partido único de corte socialista y dictatorial que se apodere del Estado, tal como ocurre en Cuba, en Venezuela, en China, en Corea del Norte, por ejemplo. El progresismo del socialismo de la nueva izquierda plantea que un sistema de mercado de corte liberal como el que habíamos tenido no es la solución y su objetivo es la destrucción e implantación de una administración político, económico y social desde el Estado. Para ello desea entregar en manos del Estado el control administrativo total del Estado, no solo en lo económico y político, sino que en lo ámbito familiar, en el ámbito educativo y valórico, etc. Para poder financiar el funcionamiento de este Estado que crece, su planteamiento se basa en la implementación cada vez mayor de impuestos, tanto al gran capital como a la clase media. A esta última, la clase media, la cataloga de aburguesada, pues aman sus casas propias, aspiran a aumentar sus ingresos y bienes, tener una mayor cultura, invertir sus utilidades, asistir a las iglesias cristianas, por ejemplo, tener mayor y mejor acceso a los medios tecnológicos y a la educación para sus hijos y para sí mismos. El fomento de la iniciativa privada es reprimida en este Estado centralizado, pues no se ajusta con el Estado protector y de bienestar que ellos plantean. Es por eso que la clase media va desapareciendo poco a poco en Chile, hasta dar paso a un solo ciudadano, dependiente prácticamente de todo del Estado, pues los impuestos excesivos limitan la producción y la inversión, y también la cuantía de los impuestos, por lo que solo existirá un ciudadano pobre, más dependiente de los bonos del Estado, en el que los chilenos serán nivelados hacia abajo. Es decir, los de clase media no podrán seguir aspirando a aquello que eran sus sueños, sino que tendrán que bajar de estatus y solamente mirar al papito fisco, como este les va a decir qué tiene que hacer, qué tiene que pensar y a dónde inclusive va a tener que ir a trabajar, porque va a haber una redistribución de las profesiones y del trabajo. Ejemplo de esto lo tenemos en Argentina, en Bolivia, en Venezuela y ahora Colombia. Y lo podemos apreciar también en los últimos 10 meses en Chile. Como poco a poco, usted que me está escuchando, querido victoriense, se ha podido dar cuenta que van a haber cambios desde el punto de vista de la estructura social. Porque al no haber inversión privada, al haber un aumento de los impuestos, las fuentes de trabajo van a ir cada vez disminuyendo más. Pero el problema va a ser, en el momento en que ya no se pueda imponer nuevos impuestos, este orden de cosas se irá a estancar. Y va a ocurrir lo que ocurre hoy día en Cuba, cuando el común de las personas, y esto no es una mentira, son testimonios de cubanos que han salido del país,
donde, por ejemplo, el comer carne significa una pata de pollo, una alita de pollo o una parte a la semana. Los síntomas de esta decadencia progresista se ve en la inflación. Argentina tiene una inflación de un 100%. Nosotros ya llevamos un 12,5% en 10 meses. Los síntomas entonces de esta decadencia progresista se ven en la inflación sostenida, bajísimas pensiones a los jubilados, un pésimo sistema de salud, un crecimiento excesivo de empleados estatales por la creación de nuevos ministerios y otras oficinas, huida de capitales extranjeros que operaban en el país y un deterioro en la infraestructura productiva. Bueno, esta segunda forma y sus efectos que ha tenido la solución a este problema que planteaba el sistema de mercado. ¿A quién beneficia? Es una pregunta que debemos hacernos. Resulta evidente que se busca beneficiar a los ciudadanos de los sectores más desposeídos, pretendiendo conseguir una nivelación socioeconómica y cultural del país, cosa que en ningún país del mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad ha podido conseguir, y el principal motivo es la diversidad del ser humano, como también la diversidad y desigualdad en el acceso a los recursos productivos y a la diferenciación en la calidad del capital humano. Resulta evidente entonces que el único beneficiado en la práctica es y serán, lo escucho bien, los ciudadanos que pertenecen o que pertenezcan al aparato burocrático estatal que se apodera de la administración política, económica, social y cultural del país. ¿Cómo esto afectará a nuestra comuna? Es la otra pregunta. El crecimiento e importancia de la administración de un Estado cada vez más controlador y más grande hará crecer excesivamente administrativa, política y económicamente la capital del país, la capital de la región y la capital de la provincia, dejando entonces cada vez más desmerecidas las pequeñas y medianas ciudades como la nuestra, de las comunas, que desaparecerán progresivamente, quedando los sectores más desposeídos, estancados y dependientes de los subsidios estatales. Cuando digo desaparecerán paulatinamente, estoy hablando de su importancia económica, social y política. ¿Son estos los resultados deseados que nosotros debemos aspirar? Bueno, la respuesta a este interrogante, querido victoriense, queda a disposición de quien me escucha y ve. Solo puedo agregar de mi parte que todo lo referente al bienestar de un país va más allá que un voluntarismo ideológico progresista del socialismo del siglo XXI. Y este ha trabajado en plano de concientizar a nuestra juventud en el sentido de que su ideología está siendo impuesta con un dogmatismo propio de una religión. Es decir, creen ciegamente y aún no pueden ver los resultados negativos de estas ideologías en la historia y en el mundo. Esta es una constante de nuestra falta de calidad educativa y de la forma de pensar de casi el 65% de los ciudadanos de América en su conjunto, porque podemos incluir hoy día a los canadienses y a los norteamericanos, quienes se les ha predicado por decirlo una palabra fuerte, el odio hacia el capital, porque piensan que la persona que trabaja individualmente es un enemigo del asalariado. Pero sin embargo el fracaso de sus resultados, hablando del progresismo, están a la vista en el mundo, pues donde se implanta, lejos de engrandecer a un país, los destruye, poco a poco e inexorablemente, tal como está ocurriendo, por ejemplo, un solo ejemplo, en España, un país con un cierto nivel cultural y de desarrollo de la Unión Europea como es España, que con el progresismo
de los últimos tiempos ha pasado a ser uno de los países más decadentes moral, cultural y económicamente. Para terminar, y en lo personal, creo que tanto para el plano nacional, comunal, cualquiera sea su análisis, como en el caso nuestro, construir Victoria como la comuna que soñamos, nuestra mejor herramienta es el voto, ¿sí? Escúcheme bien, es el voto. Con él aceptamos aquello que nos engrandece como comuna y como familia y prospera. Pero si nos equivocamos al emitir el voto, en el plano nacional y en el plano regional como en el comunal, nos hundiremos en el caos y la miseria a nuestro país y a nuestra amada Victoria. Termino diciendo, victorienses de la frontera, nuestra gente es de valor, pero ello debemos demostrarlo con valentía. Atrevámonos a pensar, a analizar todo aquello que está ocurriendo en nuestro país y actuemos en consecuencia. Por su atención, muchas gracias. Este es el programa número 1. Vamos a idear más adelante un programa que es el número 2 que entregaremos a su consideración.